Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, antes que nada, les quiero dar la bienvenida a nombre de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral a nuestra sesión bimensual académica de este año y que por motivos diferentes es la primera del año, aunque debería haber sido en enero la primera, pero no se pudo realizar por diferentes circunstancias, en febrero, perdón. En marzo fue nuestro congreso anual y hubo cambio de mesa directiva en esta reunión y en esta reunión fui yo ratificado como el presidente de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral y aquí están presentes algunos de los miembros de la asamblea nueva que posteriormente se los presentaré. Bien, el día de hoy nuestra sesión académica por primera ocasión va a ser grabada tanto en video como las diapositivas con la intención, gracias, de que esto sea proyectado a la página de AMOM y además el maestro que nos hace favor de estar en toda la cuestión electrónica nos va a hacer favor de abrir una nueva área en YouTube para que podamos, todas las sesiones que se hagan académicas se puedan ser accesibles para todos los miembros de la MOM en toda la República Mexicana y en los que no sean miembros también, porque va a estar abierta en la página para la gente interesada en todos los temas relacionados con osteoporosis. Entonces esto creo que es una muy buena nueva. Fue una petición de varios de los socios y fue uno de mis compromisos el hacerlo y pues ya estamos aquí listos para realizarlo. Bueno, para no quitar más tiempo, vamos a iniciar con estos temas bien interesantes del día de hoy. Le quiero agradecer al doctor Rolando Espinosa, que desafortunadamente no está aquí presente, es nuestro coordinador académico de la MOM, y me pareció muy interesante este primer tema que vamos a ver el día de hoy, dividido en tres partes. Voy a presentar a los tres ponentes porque por cuestiones de grabación para no estar haciendo cambios. En primer lugar, nos hace el grandísimo favor y es un honor siempre contar con la doctora Díez, María Pilar Díez. Ella es médico, está en el Instituto Nacional de Rehabilitación, es una gente muy proactiva, siempre nos presenta cosas nuevas en el Congreso, además se acaba de ganar una beca, acaba de ganar en el Congreso al mejor trabajo. Entonces, bueno, pues es una gente muy activa y le agradezco siempre su presencia, María Pilar, muchas gracias. En segundo lugar, se presentará el doctor Carlos Alberto Lozada Pérez, quien es médico internista. Él se formó en el Hospital General Ticomán de la Secretaría de Salud, después hizo reumatología en el Instituto Nacional de Rehabilitación y por último está haciendo actualmente su maestría en Ciencias de la Salud incorporada a la UNAM. Él nos va a presentar lo que tenga que ver relación vitamina D y músculo. Y por último, el doctor Sergio Gutiérrez Ureña, quien es nuestro actual secretario de la MOM, él es originario de Guadalajara, para que vean que aquí sí los queremos. Y él nos va a hacer, él es reumatólogo, es una gente también muy proactiva en la investigación y en nuestra asociación, y él nos va a hacer favor de hablar sobre vitamina D y el cartílago. Entonces, sin más, por favor, María Pilar, si podemos iniciar. Traigo todo aquí. Sí. A ver, no lo voy a tirar. Ahí está perfecto. Sale. ¿Quedó? Sí. Este paquete ya los de allá, este paquete de los video. Exacto. Ahí está perfecto. Bueno, agradezco la invitación a la Asociación Metabolismo Óseo y Mineral y al doctor Víctor, el que nos encontremos el día de hoy para
para explicar y entender lo que es la vitamina D. En mi parte es en el hueso. La importancia de la vitamina D es principalmente la regulación de diferentes funciones de los órganos, principalmente, y del equilibrio del calcio y del fósforo, el que haya una absorción intestinal, el que haya una reabsorción renal, un equilibrio en el metabolismo óseo y además de inhibir a la hormona paratiroidea. Una deficiencia nos va a tener como la alteración en el consumo de una alteración en el consumo y una mala exposición al sol. Unos desórdenes que pueden limitar la absorción o acciones que limiten la conversión de la vitamina D en metabolismos activos, como sería el hígado, el riñón y la herencia. Tenemos diferentes tipos de concentraciones en donde la óptima es de 30 a 60, la suficiente de 20 a 29 y la insuficiente de 9 a 19. En la síntesis de colesterol se hace principalmente en el hígado, en donde por medio de una aceticoenzima en el primer paso se llega a un intermediario llamado 7-dehidrocolesterol. Cuando a los rayos ultravioletas tienen contacto con la piel, se hace 7-dehidrocolesterol y sufre transformaciones produciéndose la vitamina D3. La vitamina D3 es biológicamente activa, por lo tanto se ve sometida a dos hidrosilaciones. La primera en el hígado, formándose el 25 de hidrocolecalciferol o calcidiol, y la segunda en el riñón, que es la de hidrocolecalciferol, llamado también calcitriol. Su función es la de incrementar la absorción del calcio y del fósforo en el intestino, se aumenta la concentración de calcio en sangre, inhibe la formación de los osteoclastos para la reabsorción ósea y reduce la producción de la hormona paratiroidea. La deficiencia de también puede causar alteraciones en la función muscular y que se puede estar dando un diagnóstico erróneo con fibromialgia cuando se trata de que simplemente sería la deficiencia de la vitamina D, que puede ser tratada fácilmente. La vitamina D es transportada por una proteína transportadora de los tejidos periféricos y se almacena en los lípidos de muchos tejidos. Se une en una forma específica a los receptores nucleares, los receptores de vitamina D. De ahí se encuentra circulando en la sangre, entra al citoplasma, del citoplasma busca su receptor y de ahí se va a hacer una activación genética y una transformación para poder estar entre el DNA y los mensajeros, RNA mensajeros, y así tener proteínas exportadoras. Y todo este proceso se lleva dentro y fuera de la célula. Después se estimula la absorción del intestino, la absorción de calcio en el intestino, y generalmente se absorbe del 10 al 15 de calcio y 60 del fósforo ingerido es absorbido. Entonces tenemos una serie de elementos en donde vamos a tener que está la vitamina que se absorbe del intestino llega al hígado, en el hígado se sufren las transformaciones, llega al riñón y posteriormente se va al hueso, en donde nos va a estimular en cuanto al osteoclasto, y de ahí también se puede estar estimulando la paratiroides y, como veremos más adelante, al páncreas. Entonces existe una prevalencia de deficiencia en Boston del 32%, en México el 25% y 50% es insuficiencia y 25% suficientes, en Arabia es de 30 al 50%, y en relación a la WHI, 29% de la vitamina es disminuido, al 29% que se disminuye hay un riesgo de fractura de cadera. También hemos de expresar que la vitamina D está relacionada principalmente hasta con 200 genes, en donde se ven implicados en este proceso de eficiencia. La regulación es de la proliferación celular, la diferenciación celular, la apoptosis y la angiogénesis. Y toda esa serie de genes son los que se ven involucrados en este proceso. Posteriormente tenemos aquí ya la conjunción en donde se ven alterados desde la inmunomodulación hasta cómo se va llegando a confrontarse
en relación al hígado, al páncreas, al riñón, la paratiroides y al hueso, en donde principalmente va a haber problemas con la deficiencia de la vitamina D. En los huesos puede regular la acción de las citocinas, los factores de crecimiento, los osteocitos y los osteoblastos que se encuentran alrededor de la matriz ósea, con hormonas de crecimiento sexuales de GNT coordinado al hueso con el músculo durante el desarrollo en la adaptación de estímulos mecánicos. Después, en el osteocito es sensible a las cargas mecánicas regulados por los osteoblastos y los osteoclastos. El receptor de la vitamina D actúa desde la 13ª semana de gestación y estos niveles se ven alterados en calcio y fósforo, sugiriendo problemas en el receptor de la vitamina D. El receptor se activa en el núcleo, teniendo un genoma para la vitamina D y lleva a tener una secuencia en el RNA a través de una inmunoprecipitación, donde se examinan los genes si son regulados por la vitamina D. En la vitamina D se estimula la mineralización, la matriz ósea y el osteoide, y estimula la formación de carnitín en relación a los canales de calcio. También se activan en relación a los receptores intestinales y a los ratones knockout, en donde se hace una delección de los receptores de vitamina D, causando fibras atróficas en los cambios del osteoblasto en la posición mineral, resultando una disminución en el crecimiento longitudinal y del esqueleto, que se hace pequeño. El osteoblasto inmaduro y los knockout responden en una forma opuesta usando promotores de la colágena tipo 1. La vitamina D está relacionada principalmente con la esclerotina sérica, que es un marcador del osteocito y es un supresor activo del GNT que medía los efectos mecánicos, regula los efectos de la osteoprogesterina, y la vitamina D puede ser anabólico o catabólico, depende de la diferenciación celular. En la vitamina D se regula el crecimiento endotelial y la línea MLO Y4, que se expresa en los anabólicos del factor de crecimiento similar a la insulina 1 y los factores de los monocitos. En la esclerotina es secretada por el osteocito maduro durante el complemento de formación del ostión e inhibe la formación de hueso. En otras mutaciones de genes se ven relacionados con el código de la esclerotina. Disminuye la esclerotina y aumenta la formación de ósea. Y los anticuerpos de la esclerotina pueden ayudar al tratamiento de la osteoporosis. En esta figura se observa cómo están relacionados la miostatina, los factores de crecimiento de las venas, factores de crecimiento similar a la insulina y osteolicina en relación al músculo y al hueso. Y también en el hueso está relacionado con los factores de crecimiento de los fibroblastos, la osteocalcina y la esclerotina, haciendo diferentes cambios tanto en el músculo como en el hueso. Entonces, la secreción de esclerotina incrementa la respuesta de los citocitos al reposo en cama y a las cargas musculares. Se comparó un alelo F del receptor de la vitamina D que ayuda significativamente para asociación en la disminución de la densidad mineral ósea de la columna lumbar. En contraste con los receptores de vitamina D, BSM1 y APA1, que no está asociado con la baja de densidad de la columna lumbar, del cuello femoral, del trocante, del ángulo de Ward. En esto se hace ya, para terminar, el resumen de cómo se integran todos los procesos en relación a la vitamina D, desde que entra, se va al hígado, entra por el intestino, se va al hígado, se hace las hidrolizaciones en el hígado, en el riñón, de ahí se relaciona con los factores de crecimiento, ese factor se relaciona con venas, con músculo, con arterias, y van a estar relacionados principalmente con el hueso, con el músculo, con los páncreas, con todos los procesos que puedan desarrollarse un cáncer, y así hacer un equilibrio entre el fósforo, el calcio, para tener los efectos biológicos de la vitamina D. Muchas gracias. Bien, pues buenas noches. Muchas gracias a Lamón por la invitación a dar esta plática sobre vitamina D y músculo. La realidad es un tema muy interesante,
un tema que nos va a dejar muchas dudas y que vamos a tratar de brindar algunas respuestas. Y al final de la plática vamos a quedar con dudas, porque realmente este es un tema en el cual se ha estado avanzando y pareciera que se está retrocediendo, ¿no? Entonces vamos a ver. Bueno, ya como lo mencionó la doctora Díaz, la vitamina D es considerada actualmente como un complejo hormonal, el cual va a intervenir en lo que es la regulación del metabolismo mineral, así como en el equilibrio fosfocálcico. Como ya lo mencionaba ella, la vitamina D puede derivar de dos formas, o se puede obtener a través de dos formas. Una va a ser la síntesis cutánea por acción de los rayos ultravioleta, la cual va a generar entre el 60 y el 85% de la vitamina D que tenemos en nuestro cuerpo. Y el resto va a ser por medio de la alimentación, la cual va a aportar entre el 15 y el 40% de la vitamina D que tenemos en nuestro cuerpo. La vitamina D va a estar circulando unida a una proteína ligadora de transportadora de vitamina D, y no va a estar en forma activa. Para que se pueda activar, pues tiene que pasar por algunas fases de hidroxilación, una a nivel hepática y finalmente otra a nivel renal, que es la que nos va a dar el metabolito activo, que como ya lo mencionó ella, es el calcitriol, ¿sí? El calcitriol, finalmente en los tejidos y células diana, se va a unir a receptores específicos. Estos receptores específicos de la vitamina D, que son nucleares, los cuales van a generar la transcripción de diferentes componentes genéticos que finalmente van a formar lo que serían proteínas dependientes de vitamina D, y que van a ser las que generarán la acción de la vitamina D a nivel nuclear. Como lo mencionaba ella, los depósitos de vitamina D suficientes van a ser cuando tenemos una concentración plasmática de calcitriol por arriba de 30 nanogramos mililitro, y los depósitos deficientes cuando esta concentración va a ser menor a 20 nanogramos mililitro. El estado corporal de los depósitos de vitamina D lo vamos a poder medir mediante la concentración sérica de 25H vitamina D. Y este es un proceso que pues ya actualmente se ha estado estandarizando, ¿no? Y esta figura que también ya la vimos con la doctora. Y a nivel del músculo esquelético, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues literalmente el músculo esquelético va a ser el motor del organismo. Las propiedades que vamos a encontrar que tiene el músculo esquelético van a ser excitabilidad, contractibilidad, elasticidad, extensibilidad y plasticidad. Y finalmente lo que va a hacer el músculo esquelético es generar fuerza y movimiento. Tenemos diferentes tipos de músculo esquelético, básicamente vamos a tener tipo 1 y tipo 2, y del tipo 2 vamos a tener tres tipos, que es el A, el X y el B. Y aquí están algunas de las principales características de estas fibras musculares. Y bueno, ahora sí el tema que me toca dar a mí ya de lleno, la vitamina D y el músculo. Vamos a ver que va a estar explicado por 4 diferentes apartados que vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. El primero es el modelo celular, el estudio de modelos animales, los polimorfismos del receptor de vitamina D y función muscular, y pues los estudios en humanos, ¿sí? El primero de ellos que vamos a ver es a nivel celular. A nivel celular vamos a encontrar que los efectos de la vitamina D se van a dividir en dos tipos, los genómicos y los no genómicos. El mecanismo genómico va a estar dado por el receptor de la vitamina D, y en esta imagen la muestro para ejemplificar qué es lo que hace la vitamina D. La vitamina D, al llegar a su órgano diana, va a unirse a lo que es el receptor de la vitamina D. Y esta a su vez preferentemente se va a dimerizar con el receptor retinoide X. Una vez que se encuentran unidos este complejo, se van a ligar al elemento de respuesta de vitamina D, el cual va a regular la transcripción de DNA, ¿sí? Y con esto empezar el mecanismo molecular que tiene la vitamina D. Lo que se ha visto a partir de 1966 es la presencia del receptor de vitamina D a nivel muscular. En esta gráfica, o más bien en esta tabla, lo que les muestro es los diferentes estudios en los cuales
se han encontrado a nivel muscular los receptores de vitamina D, pero a partir del 2011, el doctor Wang, en un estudio en el cual se realizó por medio de inmunohistoquímica, tanto en ratas como en humanos, no encontró la presencia de receptores de vitamina D a nivel de músculo esquelético y de músculo liso. Lo que sí los encontró a nivel de colon y también en lo que fue el riñón. ¿Sí? Vamos a mostrar una imagen de esto. Estas son algunas imágenes extraídas de este estudio que se publicó en el 2011 en la revista Endocrinology, en donde vemos que por medio de inmunohistoquímica, cuando pintaba de rojo es porque estaba presente el receptor de vitamina D, pero vemos estas imágenes, son cortes que se hicieron en ratas, tanto de músculo esquelético como a nivel de músculo liso, en las cuales no se encontraban. Y en esta otra se comparó con cortes tanto de rata como en cortes en humanos, en los cuales solamente se encontraba el receptor de la vitamina D en lo que era riñón. En el resto en diferentes partes de músculo esquelético no encontraron esto. Es por eso que les mencionaba en un principio que la vitamina D y el músculo nos está generando mucha controversia, porque desde 1966 veíamos que la presencia del receptor de vitamina D se dio en un gran apartado de artículos, ¿sí? Aquí están. Y finalmente en el año 2011, por medio de este estudio que se hizo con inmunohistoquímica, no lo encontró el doctor. Entonces, pues bueno, esto vamos a tratar de dilucidarlo un poquito más adelante. Y bueno, otra de las acciones que nosotros también podemos ver del receptor de la vitamina D es que va a jugar un importante papel en el desarrollo del músculo esquelético. Vamos a ver que va a también influir en lo que es el tamaño de la fibra muscular y su morfología. Para el desarrollo del músculo esquelético se requieren de factores de transcripción y de factores de crecimiento. Para pasar de células progenitoras a lo que son mioblastos, se van a requerir de algunos elementos como son PAX3, PAX7, se va a requerir también de MIO-D y MIF5. Y luego para pasar de mioblastos a miotubos, se requiere de P21, CIP, miogenina, ME, F12 y RB. Y la maduración de estos miotubos va a requerir de MRF4 y MLR. ¿Y por qué les menciono esto? Porque todos estos elementos se ven influidos porque haya un adecuado nivel de receptor de vitamina D. Al no encontrarse el receptor de vitamina D, no se produce el adecuado crecimiento y la adecuada diferenciación de células musculares esqueléticas. Entonces vemos que este es un papel importante que va a jugar la vitamina D. ¿Sí? La expresión de muchos de estos reguladores transcripcionales miogénicos pues está regulada por el receptor de la vitamina D. Y bueno, en cuanto a los modelos celulares y los mecanismos no genómicos que tiene la vitamina D, vamos a mencionar los siguientes. Primero vamos a encontrar lo que es la homeostasis de calcio y fósforo. ¿De qué manera va a intervenir el receptor de vitamina D en la regulación a nivel muscular? Pues primero se va a dar por la movilización del calcio del retículo sarcoplásmico al citosol, es mediada por calcitriol. Esto se va a dar por medio de una fosfoinositol 3-sinasa y por una tirosinsinasa que es la CSRC, que va a estar controlada por el receptor de vitamina D. Posteriormente también el calcitriol lo que va a hacer es regular la entrada de calcio desde el compartimiento extracelular, y esto lo va a hacer por medio de dos mecanismos. Una va a ser por medio de canales de calcio dependientes de voltaje y también por la entrada de calcio dependiente de depósito. En cuanto a la homeostasis del fosfato, vamos a ver que en algunos estudios que se hicieron en ratones, los cuales tienen deficiencia de vitamina D, al administrarla se encontró una mayor cantidad de fosfato a nivel de las membranas celulares de estos animales. Y también vamos a encontrar que la regulación del fosfato por medio del receptor de la vitamina D va a regular el transporte de fosfato a través de las membranas plasmáticas. En cuanto a la proliferación y diferenciación celular, vamos a ver que la vitamina D activa componentes de la familia de las MAP-sinasas. ¿Y qué importancia va a tener esto en los mioblastos? Lo que va a hacer es que influye en la expresión de genes implicados
en la proliferación y diferenciación celular. Entre ellos tenemos que mencionar a RK, RAF1, RAS y PK-alfa, que son algunos de los genes implicados en la proliferación y diferenciación de los mioblastos. En cuanto a las proteínas contráctiles musculares, vamos a encontrar que la vitamina D interviene en el modelo de deslizamiento de filamentos de la contracción muscular, es decir, permitiendo un flujo rápido de iones de calcio del retículo sarcoplásmico al citoplasma, así como la expresión de proteínas de actina, troponina y tropomiosina. ¿Sí? Y finalmente vamos a ver que también a nivel de la membrana celular, la vitamina D va a influir en la cantidad de fosfolípidos que se presenten en la membrana celular. Y bueno, pues aquí vamos a pasar ya a lo que serían la vitamina D en algunos estudios animales, y vamos a ver esto, que van a ser ratones que van a estar, en los cuales no se va a encontrar el receptor de vitamina D, ¿sí? Que les llaman BDRKO, ¿no? Porque es knockout. Entonces, en estos animales lo que se ha visto es que van a tener algunas características como osteomalacia, van a presentar también lo que es hipocalcemia, hipoparatiroidismo, cuando está ausente el receptor de la vitamina D. Entonces, lo que se ha visto en estos animales es que también la longitud y el grosor de las fibras musculares va a estar disminuido en aquellos animales con los cuales que no tienen la vitamina D, el receptor de la vitamina D. Otra de las cosas que tenemos que ver en estos animales es que también van a tener debilidad muscular. Esta debilidad muscular se ha visto evaluada al momento de tener estos ratones, tienen déficit motor y al hacerles pruebas de natación no las pueden realizar adecuadamente. Entonces, es como se ha visto que la vitamina D influye también en el control muscular. Otra de las cosas que se ha visto de cómo influye la vitamina D en el adecuado funcionamiento muscular es que se han detectado diversos polimorfismos en lo que es el receptor de la vitamina D. Algunos de estos polimorfismos son el FOCL y el BCML. Y para esto solamente voy a mencionar algunos ejemplos. En el caso del FOKL, lo que se ha encontrado es que está asociado, si se encuentra este polimorfismo, va a haber una disminución de la fuerza muscular. Se hizo un estudio en 302 caucásicos, los cuales algunos de ellos mostraban este polimorfismo, y lo que se encontró es una reducción de la fuerza muscular, y muchos de ellos tenían también 2.17 veces riesgo de presentar sarcopenia. En el caso del BCML se ha visto que pueden presentar dos polimorfismos, uno que se llama BB con minúsculas y otro que es BB con mayúsculas, y en el caso de las personas que presentan el polimorfismo BB con minúsculas, tienen hasta 23% más de fuerza a nivel del cuádriceps con respecto a aquellas personas que tienen el polimorfismo BB con mayúsculas. Entonces vemos que los diferentes polimorfismos de la vitamina D van a condicionar alteraciones a nivel de la fuerza muscular. Y finalmente, lo que hemos visto en humanos es que si hay una deficiencia de vitamina D, se van a presentar miopatías, se pueden presentar mialgias, está relacionado también con la presencia de fibromialgias, se favorece más lo que es la miopatía asociada a medicamentos, y estos dos apartados en los cuales haremos mayor énfasis. En primer lugar, las caídas, y en segundo lugar, lo que es la disminución de la fuerza muscular. Para esto quisiera mostrarles este estudio, que fue un metaanálisis que salió en el 2009 en el British Medical Journal, en el cual aquellas personas en las cuales este estudio se hizo para ver la prevención de caídas con la suplementación de vitamina D. Y entonces lo que se vio en este estudio es que las personas que eran, en las cuales se suplementaban con vitamina D, realmente la disminución de caídas no era tal. Vemos aquí, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero el riesgo de disminuir las caídas era de 0.81, aunque el intervalo de confianza era de 0.71 a 0.92. Y después, haciendo el análisis, esto lo dividieron en dosis altas de vitamina D y dosis bajas de vitamina D.
Entonces, cuando se tomaban dosis altas de vitamina D, realmente se veía que sí había una prevención de las caídas. Y cuando se tomaron dosis bajas de vitamina D, esta disminución del riesgo de caídas ya no se presentaba. Aquí se tuvo un riesgo de 1.10 con intervalos de confianza de 0.89 a 1.35 y como vemos, pues rebasa la unidad, por lo tanto ya no era un factor protector para las caídas. ¿Sí? Este otro metaanálisis que se realizó en el 2009 y que salió en Cochrane, nos dice que la vitamina D no reduce la tasa de caídas y la vitamina D no reduce el riesgo de caídas y vemos aquí el RR que tiene, aunque vemos los intervalos de confianza y cómo se rebasa la unidad. Y pues como pueden apreciar ustedes, esta revisión sistemática que se hizo tiene una gran cantidad de pacientes. En el caso de la tasa de caídas, vemos que se hizo en 9,324 pacientes de 7 ensayos clínicos y en el caso de riesgo de caídas, vemos que se analizaron a 26,747 participantes de 3 ensayos. Y finalmente ya en un análisis que se hizo posteriormente, se dieron cuenta que la vitamina D reduce el riesgo de caídas solamente en aquellos pacientes que presentaban niveles muy bajos de vitamina D. Y los niveles muy bajos de vitamina D que marcaban aquí era de 12 nanogramos mililitro. Entonces, como ven, son niveles realmente muy bajos. Y aquí vemos el RR que presenta y los intervalos de confianza que no rebasan la unidad. Y bueno, a nivel de la fuerza muscular, lo que se ha visto es que concentraciones séricas mayores de 12 nanogramos mililitro provocan una disminución manifiesta de la fuerza muscular y 57 veces superior a la de los pacientes que tienen valores de vitamina D significativamente más altos y que niveles menores de 8 nanogramos mililitro se relacionan frecuentemente con la presencia de una miopatía franca. Y para esto nada más quisiera mostrarle estas tablas, que es de un estudio, de un artículo que salió el año pasado, en donde vemos que aquí se hizo un estudio, fue Hamilton, en donde a 392 jugadores de fútbol se les dio vitamina D y se veía si había una asociación entre lo que era la fuerza muscular de los miembros pélvicos y pues realmente no se encontró ninguna asociación, ¿sí? Posteriormente, estos son estudios ya en donde se hizo alguna intervención y donde el único estudio que demostró que había una mejoría de la fuerza muscular fue que se hizo en 10 futbolistas, o sea, solamente fueron 10 futbolistas y fue el que se reportó que había una mejoría en la fuerza muscular. El resto de los estudios que se muestran en la tabla, a pesar de dar suplementación con vitamina D, no se encontró una mejoría de la fuerza muscular. Entonces, como ven, y con respecto a lo que les mencionaba al principio, realmente se han abierto muchas puertas para hacer investigación, en las cuales cosas que antes pensábamos de la vitamina D, realmente pues se van viendo que no, pero otras que no pensábamos, hemos visto o estamos descubriendo que sí están resultando. Entonces, pues tenemos que hacer más investigación y en este sentido creo que al tener este tipo de foros, pues podemos generar las inquietudes y tratar de hacer investigación en este sentido. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer al doctor Víctor Mercado como presidente de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral por la invitación a participar en esta serie de charlas en relación a la vitamina D. Y quiero comentarles que el doctor Rolando Espinosa, como parte del comité de la mesa directiva actual en relación al aspecto académico, pues me pidió que viniera a dar esta plática ya que él no había podido asistir y estar con nosotros. Básicamente me toca cerrar la parte de vitamina D y cartílago. Sin embargo, creo que me voy a pegar un poquito más a la parte clínica, en donde tenemos que revisar estrictamente pues lo que es en relación a lo que es esta enfermedad, la osteoartritis o la osteoartrosis o la artrosis, que básicamente pues tenemos formas variables como la primaria,
que es una forma idiopática de causa no conocida, y la secundaria, que puede estar asociada frecuentemente a muchos problemas como traumatismo u otros factores de riesgo. Esta enfermedad, pues claramente la podemos tener en articulaciones mayores o en articulaciones menores, y cada manifestación que tiene al respecto de esta enfermedad puede ser desde el punto de vista clínico muy diferente, y estamos hablando de una osteoartritis localizada cuando afecta una sola articulación, o de una osteoartritis generalizada cuando son dos o más áreas involucradas en este proceso. Básicamente, la definición por la Asociación de Cirugía Ortopédica Americana, pues es el resultado tanto de eventos mecánicos y biológicos que desestabilizan la degradación normal o el acoplamiento y la síntesis de cartílago articular y del hueso subcondral. En esta definición, estrictamente, bueno, lo que se apega es el hecho de que cuando se desarrolla la enfermedad llamada osteoartritis o enfermedad articular degenerativa, también así llamada por grupos europeos, es el hecho que la presentación es multifactorial y hay muchos factores que están involucrados en el desarrollo de la enfermedad. Por lo tanto, esta enfermedad, a fin de cuentas, lo que acaba haciendo o desarrollando es el hecho de tener alteraciones de manera muy importante y en forma primaria sobre el cartílago, que va a ser lo que vamos a nosotros a tratar de explicar aquí, por un reblandecimiento, por ulceración, fibrilación y pérdida de este tejido de manera importante. Entonces, la prevalencia de la enfermedad pues varía, y realmente la vemos en grupos de edad diferentes, sobre todo, por ejemplo, la de rodilla es mucho más común, que va incrementándose con la edad. Alrededor del 30 al 50% de los hombres y de las mujeres por arriba de 80 años pueden tener evidencia radiográfica de la enfermedad, incluso sin tener síntomas, y las manifestaciones clínicas pues se ven más comunes arriba de los 80 años, pero la frecuencia de presentación tanto en mujeres como hombres es muy variada. Por supuesto tenemos antecedentes importantes o factores de riesgo como los traumatismos, y que pueden estar relacionados estrictamente con el hecho de actividad ocupacional, y aquí lo vemos representado por este tipo de trastornos en la mano, por trabajadores de algodón, o quienes tienen actividades en molinos, en mineros, almacenistas, que tienen problemas que tienen que estar agachados en su trabajo. Son cosas que son factores que predisponen al desarrollo de esta enfermedad. Hay factores raciales y genéticos también involucrados, y por supuesto, en una encuesta nacional de salud, en la ENSA 2, que la ubica como la segunda causa de morbilidad, y el 14% se presenta arriba de los 60 años. Esta incidencia puede impactar tanto cadera como rodilla, y es lo que vamos a ver en un análisis más adelante de lo que vamos a tener en estudios clínicos relacionados al daño que tiene que ver la vitamina D precisamente con el desarrollo de esta enfermedad. Básicamente, pues conocemos que el 70% de los casos no tiene una causa bien definida, y que estos factores que vemos aquí involucrados, genéticos, endocrinos, demográficos, socioculturales y hábitos, y que por supuesto con estos factores y trastornos bioquímicos, biomecánicos, y yo agregaría todavía biomoleculares o moleculares, se da el desarrollo de esta enfermedad. El cartílago, por supuesto que lo tenemos localizado en diversos sitios, y prácticamente, bueno, lo tenemos en la mayoría de las articulaciones, y por supuesto en algunos otros tejidos como la tráquea, como la nariz, las orejas, que prácticamente son sitios de localización habitual de este tejido. El cartílago, por supuesto, si vemos en esta diapositiva, está compuesto por 3 zonas, específicamente una zona superficial, una zona media y una zona profunda, en donde prácticamente insertados hacia el hueso subcondral, pues van a tener zonas en donde diversas células o condrocitos, que son los que básicamente son los activos en la matriz del cartílago, pues pueden tener la expresión de la producción de algunas sustancias, o por supuesto la síntesis o está formado por algunas colágenas específicas, como lo vemos aquí en sus diversas presentaciones. Es muy importante mencionar que estas capas estrictamente de lo que es el cartílago, tanto la superficial como la media y la profunda,
van a estar formadas por diversas proteínas, específicamente colágenas, por fibromodulina, decorina y otras sustancias específicas, incluyendo las metaloproteinasas, que son específicas y que más adelante vamos a ver cómo esto sí influye un poquito en el desarrollo o la respuesta de daño de esta enfermedad, por lo que vamos a presentar más adelante. En esta diapositiva, los cambios morfológicos que vemos, y quiero situarlos en trastornos biomecánicos tempranos o en un trastorno crónico en donde hay autodestrucción, que podría ser básicamente la forma primaria de la osteoartritis o la osteoartrosis generalizada o la localizada, vamos a ver cómo, por ejemplo, a nivel de la membrana sinovial se van a producir diversos factores. A nivel de las células, que son prácticamente las que están a nivel del cartílago, están estos actores como las metaloproteasas de matriz estrictamente del cartílago, como aquí vamos a ver estrictamente que esos receptores de vitamina D que mencionaba con anterioridad el ponente que me precedió, pues básicamente pueden estar expresados precisamente para modificar el comportamiento de estas metaloproteinasas. Y si vemos aquí, son los diversos factores que van a llevar como consecuencia el daño sobre el cartílago, y podemos ver que hay citocinas inflamatorias, la interacción del óxido nítrico o la síntesis del óxido nítrico, algunas interleucinas, básicamente interleucina 1, por supuesto que puede generar problema de fragmentación de fibronectina y colágena. También hay una síntesis reducida de proteoglicanos que están siendo parte del componente estrictamente del cartílago en todas las articulaciones, y por supuesto cuando estos mecanismos se alteran o hay un desequilibrio, ocurre la destrucción del cartílago. De tal forma que si uno ve el cambio morfológico en una transparencia donde vemos un cartílago normal, en donde todas las líneas celulares o condrocitos están muy bien alineados y morfológicamente muy bien distribuidos, cuando empieza a ocurrir el daño en la osteoartrosis, empieza a haber una disrupción del cartílago con una serie de fracturas o fisuras que podríamos decir desde el punto de vista del cartílago, que van a generar precisamente que se acumulen en grupos los condrocitos y que posteriormente estas células actúen de manera específicamente diferente, produciendo patología. Es muy importante entender también que el aspecto bioquímico del cartílago tiene que ver mucho con el contenido de agua en este mismo tejido, porque aumenta y básicamente eso da edema de los tejidos, altera las propiedades biomecánicas y por supuesto modifica las colágenas ubicadas en este tejido, tanto de la tipo 2 como la tipo 1, que la tipo 2 adelgaza y la tipo 1 aumenta, y los proteoglucanos, que son unos compuestos básicamente originados desde el punto de vista de glucosas, proteoglucanos que se reducen probablemente hasta desaparecer, son el mecanismo por el cual el daño del cartílago ocurre y aparece entonces esta enfermedad que es prácticamente la osteoartritis. También hay otros componentes como el queratansulfato que están disminuidos, y nosotros como especialistas en reumatología hemos querido tener algún biomarcador que nos diga o que nos hable de si el daño puede determinarse a través de la medición de algunos de esos componentes en el líquido sinovial que precedan al daño de la articulación, y muchas veces no encontramos un marcador específico en relación a ese daño en personas incluso que tienen ya la articulación afectada o en personas que van a tener factores de riesgo para modificar sus articulaciones. Básicamente es un resumen solamente para mencionar que todos estos trastornos biomecánicos, genéticos, extrínsecos, metabolismo alterado, sobre todo membrana sinovial, cartílago y hueso, nos llevan básicamente el hecho de la pérdida de la función, que en este caso es del cartílago. Y bueno, algunas manifestaciones clínicas es deformidades en las rodillas, deformidades en las manos. Obviamente desde el punto de vista clínico nosotros es una patología que diagnosticamos frecuentemente. Tenemos también problemas de columna con la formación de osteofitos, que aquí vemos prácticamente muy marcados. También tenemos problemas de cadera que básicamente pues llevan a cabo el problema mecánico de la articulación, donde hay una estrechez del espacio articular, un cartílago alterado y por supuesto una superficie desgastada. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito a los estudios que hay en la literatura en relación a problemas de rodilla y de cadera, que son los que prácticamente nos ocuparán estrictamente en esta parte de la plática.
La vitamina D, por supuesto, que tiene un papel esencial en regular el sistema inmune y la asociación que tiene con diversas enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, el lupus y la osteoartritis, y hemos visto que en algunas de las diapositivas que nos presentaron anteriormente, tanto la doctora Díez como el doctor Carlos, médico internista del Instituto Nacional de Rehabilitación, pues también parece ser que en fibromialgia están modificadas de alguna manera en el aspecto de quizás función, dolor y obviamente mecanismos asociados a manifestaciones clínicas de la propia enfermedad. La vitamina D tiene receptores en todas las células del sistema inmune, por lo menos está bien definido que hay en la sinovial y en el cartílago, y hay algunos estudios, como los datos que presentan los estudios Framingham, que sugiere que se incremente el riesgo de la progresión de osteoartritis con niveles bajos en la ingesta de vitamina D. Esto es muy importante porque los estudios que vemos en la literatura son la mayoría controvertidos y parece ser que no hay un consenso exactamente, como decía el doctor Carlos, en donde nos dicen que prácticamente hay cambios que pueden generar daño y prácticamente hay estudios que pueden mostrar lo contrario o al revés. Hay estudios que sugieren que es un factor de protección para el cartílago la vitamina D, por supuesto, de acuerdo a los niveles que se manejan en esos estudios, o que probablemente los niveles adecuados incluso sean más perjudiciales que benéficos. Pero vamos a ver esto más adelante. Y otros estudios han mostrado que estos niveles bajos asociados con pérdida del cartílago incrementan el riesgo. Pero cuando vemos que más adelante, como voy a presentar algunos estudios, cómo este tipo de alteración en este complejo de hormona, vitamina D, que básicamente lo vemos aquí, es que, y ya lo han mencionado, cómo la secuencia de cambios en los niveles, ya sea bajos o básicamente inadecuados o prácticamente insuficientes, pues nos modifican todos estos factores que nos llevan a conocer más este aspecto de lo que es el metabolismo de la vitamina D y sus efectos sobre todos estos tejidos que que ya los han mencionado previamente. De cualquier forma, vamos a ver si realmente la vitamina D influye en el desarrollo de este problema. Y este estudio que me pareció muy interesante, que fue publicado en esta revista del Journal of Ciencias Biológicas o Biological Science, en donde dicen que la 1,25-hidroxivitamina D activa la expresión genética o génica de esta metaloproteasa 13, sobre todo para activar las vías de activación, obviamente valga la redundancia, en los condrocitos a través de esta proteína 38, que básicamente es una proteína que hace señales de traducción para el desarrollo de daño a nivel de la estructura del cartílago. Y este estudio, bueno, publicado por japoneses, por chinos, porque bueno, ya estos nombres se parecen todos, nos dice lo siguiente: realmente es beneficio o prejuicio de este proceso. Y aquí vemos cómo ellos hablan de que la osteoartritis es una enfermedad prevalente, por supuesto que está altamente regulada y balanceada por síntesis de matriz del cartílago y la degradación que ocurre en esta enfermedad, que nos puede llevar a quizás un daño progresivo y una alteración en el metabolismo del cartílago o en el tejido del cartílago. Y los eventos moleculares que nos habla de este estudio es el hecho de que hay algunas vías involucradas precisamente en la disfusión del condrocito a nivel del cartílago que no están completamente entendidas. Y este estudio me parece interesante porque es un estudio molecular donde dicen que prácticamente la vitamina D, el receptor de la vitamina D expresa condrocitos dentro del cartílago básicamente, y contribuye este papel de la vitamina D a una conducta aberrante precisamente de estas células o condrocitos en esta enfermedad. Y lo que hacen es estrictamente evaluar cómo esta expresión a través de esta vitamina D puede ser dada de manera dosis dependiente y tiempo dependiente cuando se estimulan la expresión de estos genes con niveles ya sea normales o bajos de vitamina D, y llegan a la conclusión de que quizás el promotor de la expresión génica de esta enzima, la MMP13 o metaloproteasa 13, es un blanco para que la colágena tipo 2 tenga alteraciones, disminuya la agregación de agrecanos y la disrupción de proteoglucanos, y que prácticamente estos dos componentes de la matriz nos llevan a que haya más daño en el cartílago.
Entonces, estrictamente cuando uno habla de niveles de vitamina D, pues uno puede pensar si realmente el tener bien suplementado a nuestro paciente con vitamina D va a darnos a lo mejor más prejuicios que beneficios, o el tener un nivel estrictamente normal de vitamina D va a ser de riesgo, o el tenerlo bajo quizás no tenga ningún impacto sobre el desarrollo de trastornos en esta enfermedad. Este otro estudio, que también es una revisión sistemática, y bueno, básicamente es un estudio también por un grupo de asiáticos, y que fue publicado precisamente en esta revista de Rheumatology como artículo original, y donde hace una revisión sistemática de la literatura, y bueno, de muchos estudios, alrededor de 86 artículos evaluados, solo encontraron 2 ensayos clínicos aleatorizados, randomizados, y 3 estudios observacionales para sacar estas conclusiones. ¿Qué quiere decir esto y qué es parte del mensaje que lleva este trabajo? Es que no hay mucha literatura que realmente aporte en bases sólidas, científicas o con bastante claridad el hecho de que la vitamina D está implicada en el cambio estructural, por lo menos en la artrosis de rodilla, y que probablemente los ensayos clínicos se deban de hacer más ensayos para determinar realmente el papel específico que juega precisamente la vitamina D en relación al desarrollo de la enfermedad. Y estos son los estudios que analizan el reporte final, son 14 estudios, aunque no se logra ver de manera estricta, pero vemos aquí como, por ejemplo, estas tablas que muestran esa revisión sistemática de diversos estudios, en donde vemos cómo ajustan todo para hacer la evaluación de acuerdo a los confundidores evaluados en estos estudios, cómo se hizo la evaluación de la enfermedad y los resultados en relación a los niveles de la 25-hidroxivitamina D. Y algunas conclusiones, bueno, que les quiero presentar nada más o mencionarles, es el hecho de que la 25-hidroxivitamina D en los niveles disminuidos no estuvieron asociados con precisamente pérdida del cartílago, pero en otros estudios parece ser que hay una influencia en la incidencia en la progresión del daño en la osteoartritis. Entonces, básicamente vemos cómo en estas conclusiones pues varía de acuerdo al estudio analizado en esta revisión sistemática. El seguimiento es muy variable y el score de calidad pues también es variable en cada estudio y depende también del tipo de ensayo que se está haciendo. Y si vemos, por ejemplo, los niveles en estos 2 autores que presentan en una intervención de dar vitamina D como parte del tratamiento de la osteoartritis, pues vemos que la conclusión en relación a niveles bajos de vitamina D y suplementados para incrementarlos a otro nivel y evaluando algunos cursos específicos para evaluar dolor o algunas otras evaluaciones como el score de daño radiográfico, pues muestran que la vitamina D en suplementos no tiene ningún efecto sobre los síntomas, pero quizás pudiera en este estudio beneficiar un poquito en la cuestión estructural a nivel del daño en el cartílago en pacientes con osteoartritis de rodilla. Y también que la vitamina D fue benéfica en mejorar el dolor en osteoartritis de rodilla, en la función física, pero no hubo diferencias en relación a los hallazgos radiográficos. Entonces, tenemos de repente beneficios y tenemos también de repente quizás no cambios estrictamente asociados al daño en esta enfermedad. Otro trabajo que también habla de esto lleva como objetivo investigar si los niveles de 25-hidroxivitamina D pueden predecir el desarrollo de osteoartritis tanto de cadera como de rodilla. Y la conclusión de estos autores es el hecho de que el resultado no apoya esta hipótesis y que los niveles de esta vitamina contribuyen al desarrollo estrictamente de la enfermedad. Entonces, pues desde el punto de vista clínico, pues no se está demostrando este hecho. Hay este estudio también hecho en Finlandia como un estudio que examina la salud en este país, en donde básicamente llama la atención que la conclusión más importante que obtuvieron de esta asociación de 25-hidroxivitamina D con la incidencia de osteoartritis de rodilla o de cadera en un seguimiento a 22 años en este estudio, básicamente mencionan que que si hay una variación estacional en los niveles, que eso ya lo sabemos, de acuerdo a estos países europeos, pero que por ejemplo de noviembre a abril quizás el desarrollo o las modificaciones en la vitamina D
provoquen mayor incidencia de osteoartritis, pero entre los meses de mayo y octubre parece ser que los niveles tienen mucho menor incidencia de VA. ¿Qué significa esto? Bueno, que de acuerdo a la variación estacional, mientras más te expones a la producción de vitamina D de manera ambiental, pues obviamente podrías tener un factor de protección o quizás pudieras tener un factor de daño cuando no te estás exponiendo a una mayor síntesis de vitamina D. Entonces, prácticamente ese estudio pues, nos vuelve a dar un poquito de controversias en la idea de lo que está ocurriendo, pero veamos este otro en que la deficiencia de vitamina D está asociada con niveles de alfa-tocoferol en la fuerza, en la debilidad del cuádriceps, y este es un estudio que bueno, va a complementar lo que ya comentó el doctor Carlos, porque me pareció interesante que pues dijéramos algo que realmente sí está bien analizado, pero que ya nos acaba de mencionar el doctor, que quizás haya pacientes que no mejoran la fuerza, si lo entendí de esa manera, muscular a pesar de estar con niveles normales, y quienes tuvieron niveles bajos, quizás la fuerza no se modifica o esté mejor que los tienen normales. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, se estudiaron 102 sujetos, 73 fueron enrolados, 56 fueron incluidos y fueron divididos en estos grupos, los deficientes, los insuficientes y los suficientes. De manera que lo interesante de este estudio es que, de acuerdo a las características demográficas y a todas las variantes que analizaron para ver qué efecto tenía precisamente tener niveles deficientes, insuficientes y suficientes, también estudiaron todas estas sustancias o citocinas que vemos aquí, por ejemplo, el alfa-caroteno, el beta-caroteno, el ácido ascórbico, el alfa y el gamma-tocoferol, los factores de crecimiento de granulocito monocito y también algunas otras interleucinas como el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral y toda esa serie de interleucinas de la 1 hasta la 13 y midieron la proteína C reactiva. Lo que proponen ellos en este estudio es que básicamente la vitamina D sí modifica estrictamente el campo inflamatorio en el desarrollo que da cualquier enfermedad inflamatoria articular. Sin embargo, como la osteoartritis siempre ha sido también debatible si tiene una posibilidad de que el proceso sea inflamatorio en forma primaria o secundaria, entonces ellos analizan si la vitamina D puede modificar este aspecto. Y lo que vemos aquí que hay, pues, en relación a las evaluaciones que hicieron de fuerza a nivel del cuádriceps, que por supuesto la doctora Díez es más experta en esto, pues vieron que los niveles de deficiencia, insuficiencia y suficiencia, pues correlacionaron precisamente con la modificación de estos parámetros estrictamente y vieron pues que sí, los pacientes que tenían niveles en color verde adecuados o suficientes de vitamina D, pues tenían una correlación inversa con relación a mayor fuerza a nivel muscular. Sin embargo, también vemos aquí cómo estos niveles correlacionan, por ejemplo, con dolor o función física. Y sobre todo lo que llama la atención es de que esta sustancia, la medición del gamma-tocoferol en miligramos por litro a nivel sérico, y recuerden, en rojo los niveles insuficientes, en amarillo los deficientes, en amarillo los insuficientes y en verde los suficientes, mostraron que esta baja precisamente, este grupo de pacientes que eran suficientes, los niveles de esta sustancia estuvo mucho más alto y lo que consideran ellos es que esta sustancia prácticamente modifica todo el parámetro inflamatorio precisamente a nivel del cartílago y de la articulación para dar precisamente paso a que entren otros fenómenos inflamatorios a provocar daño. Y concluyen precisamente que la deficiencia de vitamina D pues sí puede ser algo que disminuya la función del cuádriceps y que los sujetos que están suficientes, por ejemplo el gamma-tocoferol, puede tener un papel importante en el rol en relación al fenómeno antiinflamatorio o inflamatorio en condiciones patológicas mediadas por precisamente problemas inflamatorios. Entonces, pues como vemos, pues realmente hay controversia en los estudios, no hay muchos estudios sólidos que hablen precisamente de lo que ocurre estrictamente en el caso del cartílago y vitamina D. Y bueno, yo traigo como conclusiones personales, más no de los autores, que el impacto de la vitamina D en el desarrollo de la osteoartritis aún es controvertido y que la literatura muestra pocos estudios consistentes para conocer el efecto de la vitamina D sobre este tejido a nivel articular y que los mecanismos moleculares del efecto de la vitamina D merecen mucho mayor cantidad de estudios de investigación para conocer su efecto real en el desarrollo de esta enfermedad
y que el suplementar con vitamina D no protege el desarrollo de osteoartritis por algunos de los estudios que presentamos, y que por supuesto el uso de vitamina D tiene efecto benéfico sobre la fuerza muscular y el proceso inflamatorio. De cualquier manera, bueno, obviamente la mayor parte de las conclusiones vienen de los estudios, sin embargo, creo que nos falta aprender mucho más en relación al desarrollo de estas patologías y el efecto de la vitamina D. Muchas gracias.